todos los que han sido trasladados a las prisiones de aquí, les vais a ver paseando por las calles del País Vasco. Va a haber una suelta general de terroristas en prisión y va a haber una consulta también en el País Vasco. Ese es el precio que se está dispuesto a pagar. Como eran pocos, parió el abuelo. Solo faltaba Aznar, que acercó y liberó presos, por cierto. Ya están todos. Todo el PP ha metido a ETA en campaña. Hace ya 12 años que la banda terrorista cesó su actividad armada y 5 que desapareció definitivamente. Pero para el senador popular Pedro Rollán, los cimientos de esta ley se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor con 21 muertos, 4 de ellos niños. O para Isabel Díaz Ayuso, ETA continúa entre nosotros. Bildu no son los herederos de ETA. Es ETA. Es Herri Batasuna, Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Amaiur... Este fin de semana, la presidenta madrileña, en un acto de campaña en Bilbao, volvió a insistir en que ETA está viva y por eso hay que buscar las vías para ilegalizar a EH Bildu. Sí que hay mecanismos para poder, por lo menos, sopesarlo. Creo que deberíamos intentarlo. Violeta, crudos días. Crudos días, Javier. Pues no son solo los del ala más radical del PP, también los que van de moderados, como la portavoz Cuca Gamarra o el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Ustedes han dilapidado los valores democráticos. De Bildu nos lo podíamos esperar todo. De Silencio, por favor. Un presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, no. Ha sido más condescendiente con Bildu que con mi partido. Ha sido más cruel con el Partido Popular que con Bildu. Ese es usted, un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas. Pero ha tenido usted un error. Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente. De nada ha valido para rebajar el tono que el propio presidente Sánchez criticara a Bildu por llevar a 44 exconvictos de la organización en sus listas a las elecciones municipales y autonómicas del 28M. Tampoco ha servido de nada que Otegi diera marcha atrás ante el rechazo de las víctimas y anunciara que los 7 condenados por delitos de sangre renunciarían a ocupar su cargo. Interpretamos la decisión de algunos de los candidatos y candidatas de Euskal Herria Bildu de renunciar a ser concejales, una decisión que aplaudimos al ser un gesto significativo. Ni siquiera ha parado el ruido después de que la Fiscalía General del Estado afirmara que EH Bildu es un partido democrático y que no cabe su ilegalización de acuerdo a la actual ley de partidos, rechazando la denuncia de la Asociación de Guardias Civiles JUCIL. Ni siquiera ha parado el ruido después de que las propias víctimas y sus familiares hayan rechazado este discurso. Nuestro amigo y compañero, el periodista Pablo Romero, cuyo padre fue asesinado en 1993 en un atentado de la banda en Madrid, le pidió respeto a Ayuso en Twitter. Ahórreme el dolor de ver que ETA sigue viva en su boca. Se lo pido por favor, casi por caridad, si de verdad quiere respetar a los afectados por el terrorismo que luchamos por la memoria y la justicia. Tampoco les ha servido que Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo que denunció las listas de Bildu y hermana de Gregorio Ordóñez, político del PP asesinado en 1995, suscribiera las palabras de Romero asegurando que no respetan a los muertos. ¿Cómo van a respetar a sus familiares? A lo que Ayuso contestó que la presidenta de Covite tiene algo contra el PP. Gorka Landauru, que sobrevivió a un atentado en 2001, o María Jauregui Lasa, cuyo padre fue asesinado por ETA, también han criticado el uso indecente de la banda terrorista por parte del PP y de la ultraderecha como estrategia de campaña. No todo vale en política, se lo han dicho hasta las propias víctimas, pero buena parte de la derecha sigue haciendo oídos sordos, porque para ella todo vale. Para ella, como canta Itziarren Semeak, todo es ETA. ¡Todo es ETA! ¡Todo es ETA! ¡Todas! ¡Todo es ETA! ¡Todo es ETA! ¡Todo es ETA! ¡Todos! ¡Todas! ¡Los medios apuntan al próximo culpable! ¡Las fuerzas del gobierno vienen a por ti! ¡Vienen a por ti! ¡Oh, no!
No todo es ETA. No. Y mientras dedicamos la campaña electoral a hablar de ella, no hablamos de que en muchos puntos de España la sanidad pública continúa maltratada o que nuestro sistema de dependencia no cuenta con recursos suficientes para cuidar de los más vulnerables. Y tampoco hablamos de que en algunas comunidades autónomas las políticas fiscales siguen pensadas para los que más tienen o que nos toca aceptar alquileres inasumibles si queremos seguir viviendo en ciudades incapaces de afrontar las consecuencias del cambio climático. Por eso hoy hablamos de los problemas que verdaderamente afectan a la ciudadanía, de aquello que el ruido de la derecha nos impide escuchar, de lo que debemos tener en cuenta a la hora de depositar nuestro voto en la urna este domingo. Hoy hablamos de lo que no hablamos mientras hablamos de ETA. Y para ello hemos invitado a varios expertos y expertas. La primera es Inés Ferreirós, coordinadora del Laboratorio de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas. Inés, crudos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantados de saludarte y de tenerte en el programa. Antes de analizar en profundidad las carencias en materia de políticas públicas que debemos tener en cuenta de cara a las elecciones, aprovechamos que también eres antropóloga social y cultural para preguntarte por este señalamiento de ETA por parte de la derecha. ¿Se trata de una maniobra de política de distracción eficaz? Yo creo que sí. A ver, o sea, al margen de que sea muy debatible incluir a 44 personas con antecedentes penales y especialmente a esas 7 que, como habéis mencionado, además ya han renunciado, que tenían crímenes de sangre en sus antecedentes, sí puede decirse que es sin duda una táctica de distracción deliberada de la derecha y que busca debilitar a la izquierda. Y al final una cosa y otra no son incompatibles, ¿no? Aunque no afecte a la mayoría de votantes, sí que puede afectar a algunos votantes del PSOE que no vayan a urnas por ello y quizá de alguna manera también radicaliza más a los votantes de derechas. Quizá no se trata tanto de señalar a quien se alarma por las listas de H. Bildu, porque es comprensible esa alarma desde un punto de vista democrático, pero sí hay que señalar que es una estrategia muy usada por la derecha, que es casi siempre efectiva y que es especialmente de estilo dentro del PP de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que, como decíais también, incluso se atrevió a decir que ETA no había desaparecido. Y además del PP la usan también grupos más a la derecha y es una estrategia que yo diría que es de crear pánico moral y es similar a la que se recurre desde la derecha, por ejemplo, para atacar a la inmigración o como reacción en contra del movimiento feminista. Se movilizan como unos sentimientos y emociones de miedo, impotencia, etcétera, que pueden ser legítimos, pero que se buscan canalizar nunca en beneficio de aquello que se pretende defender, que serían pues las víctimas del terrorismo independentista, la cultura tradicional española o los valores familiares, sino de otra cosa. Y en este caso esa otra cosa es simplemente evitar que un puñado de votos llegue al PSOE. Inés, contigo queríamos hablar de políticas públicas, de sanidad, de educación, de residencias. ¿De qué no estamos hablando mientras hablamos de ETA? Bueno, pues desde luego todo el tema de salud, ¿no? Que tanto está generando movimiento en la calle y que debería ser algo, bueno, debería ser una señal que nos hiciera reflexionar. Y toda la desigualdad potencial que el cambio ambiental, por ejemplo, del que sé que también vais a hablar, puede crear en relación también a nuestro sistema del bienestar, ¿no? Si no es suficientemente fuerte, que es aquello que deberían asegurar los políticos, puede generar más desigualdad. Tomando como un ejemplo evidente la pandemia del COVID, sabemos que no afectó por igual a todo el mundo, algo que pasa con el tema de la salud, incluso en sociedades con un sistema prácticamente universal y gratuito como el nuestro. Aunque podríamos pensar que un virus no discrimina por ningún factor social, sabemos que las pandemias no han afectado históricamente por igual en todas las capas sociales y la desigualdad económica es como el primer factor que está debajo de eso, pero tiene un montón de factores asociados como son pues el nivel de renta, el entorno rural urbano, tipo de vivienda en condiciones de hacinamiento o no uso de este tipo de espacio, el uso de transporte público masificado o no, el tipo de trabajo, las enfermedades crónicas previas más frecuentes en población desfavorecida, ¿no? Como son la diabetes, la obesidad, la bronquitis, algunas enfermedades cardiovasculares también, e incluso el nivel educativo, la brecha digital, etcétera. Pero también el género, por la feminización de la pobreza, el porcentaje de mujeres con falta de atención sanitaria por causas económicas es más alto que el de los hombres. Y además de todo eso hay como un círculo vicioso porque la enfermedad también genera pobreza
de por sí misma ya limita las posibilidades socioeconómicas de las personas y tiene la capacidad de hacer más pobre al pobre. Por esto, en contextos vulnerables, como el del actual cambio ambiental, ¿no?, que decíamos, que experimentamos por el calentamiento global y otros cambios que se puedan dar que desestabilizan las sociedades, la enfermedad puede extremar más aún la pobreza y ahondar en la desigualdad. Igual pasa con el tema educativo, igual pasa con otras cosas, ¿no?, con otros derechos básicos. Pues fíjate si había temas de los que hablar, Violeta. Sí que había, hay algo más de lo que hablar que de ETA. Escuchemos un fragmento del 5º informe sobre la desigualdad en España de la Fundación Alternativa, publicado al cierre de 2022. La justificación para hacer de las desigualdades sociales en salud el eje de la lucha contra la pobreza y la exclusión es, en primer lugar, el valor mismo de la salud como bien esencial y derecho humano. En segundo lugar, porque todas las desigualdades socioeconómicas tienen su expresión en desigualdades de salud. Y en tercer lugar, porque la sanidad pública capilariza todo el tejido social y dispone de sistemas de información que permiten monitorizar la evolución de las desigualdades en salud y dar la alarma ante situaciones que requieren atención inmediata de los poderes públicos. Inés, ¿las comunidades autónomas destinan suficiente presupuesto a la sanidad? Bueno, el gasto sanitario español es más bajo que el del resto de países desarrollados que lo rodean. España sigue estando por debajo de la media de los países de la Unión Europea en gasto sanitario per cápita y muy por debajo de los países del euro. Y la mayoría de las comunidades autónomas siguen sin invertir lo suficiente. Hay muchas diferencias. Por ejemplo, en el peor extremo estarían Madrid, Andalucía, Cataluña o Murcia, frente a Euskadi o Asturias, que estarían en el buen lado, digamos. Y bueno, según el informe de presupuestos sanitarios de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, España alcanza de media unos 1.808 euros por habitante en gasto sanitario, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en los 2.244 euros. Italia o Francia, por ejemplo, están por encima, Italia por encima de los 2.000 y Francia por encima de los 3.500. Y bueno, aunque el gasto sanitario no equivale de una forma totalmente directa a la calidad de la atención sanitaria, porque hay otros factores a tener en cuenta y por eso la sanidad española ha tenido buena reputación, ¿no?, aunque ahora está empezando a peligrar un poco. Desde luego que aún así poco riesgo económico continuado sí puede hacer mucha mella en la calidad y puede revertir la situación junto con los efectos de impactos como el de la pandemia y otros que estaban por venir. De hecho, según el Ministerio de Sanidad, en diciembre España batió un nuevo triste récord con casi 800.000 pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica. Se espera 122 días de media para una operación y 95 para ser atendido por el especialista. ¿Cómo deben o pueden abordar esta situación los gobiernos regionales? Bueno, para empezar, como hablábamos del gasto, pues aumentando ese gasto, ¿no? La recomendación internacional sería más y la media europea es más y aumentando también sobre todo el presupuesto de la atención primaria. Y dentro de la atención primaria, además de la evidente falta de presupuestos, que debería ser también, según recomendaciones internacionales, un 25% del presupuesto de la sanidad de cada comunidad autónoma, hay otro problema del que también se debería quizá hablar, que es el de la medicina de familia, que además de tener pocos recursos por ser parte de la atención primaria, está como poco valorada por los profesionales, hay poca adherencia de los pacientes al médico de familia, que es un problema sobre todo muy acuciante en un país con población tan concentrada como España, por la movilidad interna, por las formas de vida urbana en las que las conexiones son poco estables y el vínculo médico de familia y paciente es muy débil y eso evita la detección de enfermedades pronto, hace que urgencias se colapse, también hay más listas de espera para los especialistas porque lo que se podría tratar desde ahí no se trata desde ahí, entonces, bueno, es un problema en muchos sentidos. Y, bueno, se debería invertir en esto, ¿no? En generar más redes entre pacientes y médicos de cabecera, más redes entre médicos de familia y médicos especialistas, y eso inevitablemente supone invertir en la digitalización de la sanidad pública de atención primaria, o sea, invertir en atención primaria. Y si esto pasa en las ciudades, Inés, ¿qué ocurre en el campo, en eso que llamamos la España vaciada?
Bueno, la España vaciada tiene su propia realidad, pero en el fondo todo lo que pasa allí yo diría que sí que está como relacionado con lo que pasa en el resto del país, ¿no? Porque un problema básico de la España vaciada es el hecho de que un alto porcentaje de pacientes tiene una edad muy avanzada, con enfermedades crónicas y necesidades de cuidados a largo plazo o incluso paliativos, y el sistema de sanidad al final no está preparado para eso, no está preparado para tantos cuidados. Y bueno, pues en ese sentido, como que a veces pensamos que la pirámide etaria como la nuestra envejecida, pues afecta mucho, lo vemos claro con las pensiones, pero también afecta a la salud. Y además, pues están otros problemas que algunos sí que tienen que ver con este tema del médico de cabecera o así, como el hecho de que haya algunas consultas, por ejemplo, que no se hacen presenciales, porque en algunas zonas se dice no, solo un día a la semana será presencial, ¿no? Por ejemplo. Y además tenemos los problemas de los desplazamientos, por la mala comunicación entre las localidades dispersas, obligatoriedad de tener vehículo propio y de conducir, que genera aún más dependencia en el caso de ancianos que no pueden conducir, por ejemplo. Ajá. Bueno, todo este tipo de cosas. Claro. No, en el informe señaláis cómo la pandemia evidenció la pésima gestión política en distintos sectores que dependen de las comunidades autónomas, y hay uno que destacó incluso por encima del educativo o del sanitario. La crisis sanitaria puso de manifiesto de forma muy cruda las insuficiencias de un modelo de atención de bajo coste, basado en el cuidado familiar, con el apoyo de unos servicios profesionales escasos, infrafinanciados y prestados en condiciones muy precarias, tanto en el caso de la atención domiciliaria como de forma muy visible durante la pandemia en el de las residencias. ¿Qué deficiencia nos mostró, dejó al descubierto la pandemia en el sistema de cuidado de las regiones? Bueno, muchas. Tienen mucho que ver con problemas de regulación y control de las residencias, como vimos en Madrid, con los centros de atención a mayores. Tienen que ver con las limitaciones de nuestro sistema sanitario que mencionamos antes también. Y bueno, al final todo también como que gira en torno a que son cuestiones asociadas a los cuidados que han sido siempre invisibilizadas y hechas desde sectores femeninos de la sociedad y no reconocidas. Y al final por eso también alguna gente lo llama como el cuarto pilar del estado de bienestar, ¿no? Y hasta fechas muy recientes ha estado lejos de los programas políticos, por eso tenemos esta situación. Además, es una cuestión más local que autonómica y habría que, por tanto, que mejorar los sistemas de regulación y la cobertura de los servicios necesarios, no solo externos, sino también domésticos, mediante el reconocimiento y el soporte de los y generalmente las cuidadoras. Uh-huh. Y además es que estamos en una situación en la que, según datos de Eurostat, España es el segundo país de la Unión Europea que más rápido envejece, solo superado por nuestros vecinos portugueses. Hablemos ahora de los más jóvenes, de los más pequeños. El informe también analiza la desigualdad educativa, otro sector que, como la sanidad, está transferido a las comunidades autónomas. ¿Qué áreas creéis desde la Fundación que deberían abordar las futuras candidatas? Bueno, la garantía de acceso a toda la población, desde luego, sería lo primero más evidente y básico. También que haya escuelas para todos los niños, que tiene relación a eso, pero a partir de los 6 años, desde luego, idealmente a partir también de los 0 a 3 y de los 3 a 6, que haya cada vez más una posibilidad de una educación infantil gratuita, lo cual es aún una conquista por hacer. Además, habría que asegurar la aplicación efectiva de la nueva ley aprobada por el Parlamento, la LOMLOE de 2020, efectiva a partir de 2022 por fases, con todo lo que eso implica. Y como en sanidad, habría que decir que el apoyo excesivo a los centros privados puede implicar una desatención de los centros públicos. Los recursos financieros son siempre limitados y, por tanto, hay que elegir. Habría dos alternativas: una, financiar o subsidiar matrículas y material escolar a los alumnos de todos los centros, incluso los privados, como se hace en algunas comunidades autónomas, o la opción de dedicar más recursos y apoyos a los centros públicos y o concertados. Y también en ese caso hay diferencias, ¿no? Las que más protegen a centros privados y concertados son las más ricas, como Madrid, Euskadi, Cataluña, Baleares. Y un problema añadido al que habría que
entender sería que el progresivo abandono de la escuela pública por parte de las clases medias suele implicar un creciente deterioro de las escuelas públicas, entre otras cosas porque muchos de los padres más exigentes con los resultados educativos se desplazan a centros privados o concertados. Y bueno, habría más cosas que decir, pero no sé si tenemos Bueno, tiempo. has dicho, creo que no se puede decir más y mejor en menos tiempo. Y qué pena que lo que hemos escuchado, que nos has contado, no haya aparecido en campaña. Inés Ferreiros es antropóloga y coordinadora del Laboratorio de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas. Os recomendamos mucho la lectura del informe que han hecho. Inés, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Let's burn down the cornfield. Let's burn down the cornfield. Podríamos quemarlo todo, como dice Lou Rawls en este Let's Burn Down the Cornfield. Quememos todo el campo de mazorcas, pero igual salimos en llamas antes. En teoría queda un mes para el verano, pero hemos vivido un mes de abril con temperaturas que han superado sus máximos históricos. Aunque todavía exista quien se permita negarlo, el cambio climático está aquí para quedarse y hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar dónde y cómo queremos vivir. Y es otro aspecto que no deberíamos olvidar este domingo. Por eso hemos llamado a Teresa Cuerdo, investigadora en el Instituto de Ciencias de la Construcción del CSIC, y le hemos preguntado si esto es nuestra responsabilidad y por qué debemos tenerlo en cuenta a la hora de votar. Tenemos mucha responsabilidad, es cierto que podemos hacer muchas cosas a nivel individual, a nivel de hogar, en la medida de nuestras posibilidades, podemos darle una vuelta al modo en que consumimos, al modo en que nos movemos, al modo en el que pues al final indirectamente consumimos energía y producimos gases de efecto invernadero, pero está claro que las políticas ayudan y mucho. Políticas que eviten los lobbies por ciertos sectores de las industrias, ¿no?, que están detrás de todo esto, de los intereses creados que pueden existir en que las energías sigan consumiéndose de manera de origen fósil, pues potenciando desde luego las energías renovables, incentivando estas aplicaciones de energías renovables, pues ya sea en los edificios o de forma de distrito, en las comunidades energéticas. Hay muchas maneras en las que se puede apoyar estas iniciativas. Teresa utiliza el término islas de calor para ilustrar por qué nos abrazamos en la calle durante el verano, especialmente en las ciudades. Como un fenómeno que se produce prioritariamente o mayoritariamente en ciudades grandes y que se traduce en una acumulación de calor, o sea, una subida de las temperaturas por causa de la mera presencia de las personas, de muchas personas, ¿no? Además de la generación de producción de bienes, consumo, sobre todo de energía, y consecuentemente pues emisiones de gases de efecto invernadero. Además también se produce por la presencia de materiales con una alta capacidad de almacenar calor, con una alta inercia térmica, que tiene que ver también mucho con sus propiedades ópticas. Entonces, al final, lo que se traduce es que tenemos como una especie de microclima donde se produce, pues como decimos, una mayor temperatura comparado con sus áreas de alrededor. Parte del problema del calor en las ciudades tiene que ver con la función del arbolado urbano a la hora de limpiar y enfriar el aire y bloquear el sonido. Ese arbolado sirve incluso para reducir la posibilidad de contraer enfermedades como la hipertensión, el asma o el cáncer de piel. Por eso también le consultamos a Teresa qué importancia tienen los árboles en campaña. La presencia de vegetación en las políticas medioambientales son una obligación. Hay que tener en cuenta que los árboles son una solución muy eficaz y muy barata, con un relativo bajo mantenimiento con respecto a otras soluciones más tecnológicas y más sofisticadas. Entonces es imprescindible la presencia de los árboles, sobre todo adecuarlos a las necesidades y a las características específicas, ¿no?, climáticas de la ciudad en la que estemos hablando.
Y por supuesto, que tengan una copa amplia, que den sombra, ¿no? Porque no sean solo un efecto ornamental, sino que tengan un componente efectivo en cuanto a dar sombra y a bajar la temperatura ambiente exterior, ¿no? La investigadora del CSIC también nos habló de cómo la arquitectura del pasado, como los antiguos portales de las casas, sirven como refugios climáticos, y es que los antiguos sabían mucho. Por eso le preguntamos qué podemos aprender de las causas de nuestros abuelos. Por supuesto estaba el zaguán, ¿no? Ese portal de la casa que era bastante habitual, pero que además nos aportaba mucho frescor, los patios vegetados, las sombras, los portales, los soportales de las plazas. O sea, hay muchos recursos que podemos seguir utilizando y que hemos rechazado de plano, quizás también por herencia de la arquitectura moderna del siglo XX. Igual habría que darle una relectura, ¿no? No hay que rechazar la arquitectura vernácula para nada, pero sí, bueno, podemos avanzar en ese sentido hacia soluciones que estén un poco más hacia lo tecnológico o hacia lo sofisticado, si queremos, o avanzar en nuevas formas de producir materiales comunes como puedan ser los cerámicos, por ejemplo, pero en ese sentido, ¿no? No rechazar de plano, porque tenemos mucho que aprender y sobre todo porque no existen recetas universales en esto del cambio climático y en esto de afrontar pues estos escenarios que nos vienen de cada vez episodios más extremos en las temperaturas. Por último, le hemos preguntado, ¿afecta el cambio climático a los más vulnerables? El cambio climático al final es una cuestión que afecta a quienes menos pueden resolver o responder, ¿no? Y en este sentido afectan muchas cuestiones, no solo ambientales, no solo impactos económicos, sino también el social, la educación, la promoción del empleo. Todas estas cuestiones de acceso también al nivel educativo afectan al modo de comportarnos, al modo de responder, a la capacidad que tiene uno de elegir, de decisiones, ¿no? Que al final es lo que determina la pobreza o la carencia de recursos. Uno tiene menos capacidad para elegir y por tanto muchas veces no elige lo más eficiente. Un ejemplo sería la capacidad. Y ya que hablamos de eficiencia y sostenibilidad, no vamos a cerrar todavía este capítulo porque hay alguien que sabe mucho de esto. Pero para encontrarnos con él nos tenemos que subir al tren. ¿Vienes? Pues venga, vamos. Para llegar hasta un viejo conocido del programa, Adrián Fernández, que es director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, una entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento. Con Adrián hicimos un estupendo programa, lo recomendamos desde aquí, sobre Renfe, que os recomendamos escuchar. Ya lo tuvimos por aquí como responsable de campaña de movilidad de Greenpeace. Crudos días, Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, crudos días. ¿Sigues sabiendo mucho de trenes? Sí, de eso cada vez más. Desde que estoy en la Fundación, cada vez más. Es un lugar que abarca todo relacionado con el ferrocarril y que ahora en campaña pues también son muchos los municipios y las ciudades donde se habla mucho de transporte en general, ¿no? Teniendo en cuenta que las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de CO2, ¿qué transformaciones deben implementar los ayuntamientos para lograr ciudades más habitables y más sostenibles? Pues no solo porque sea una cuestión de CO2, que es un poco lo que ha sido el factor que ha motivado la acción desde los estamentos más altos, desde los fondos europeos, Next Generation, por ejemplo, están financiando actuaciones que ya sabemos cuáles son las recetas. Es decir, en ese sentido vamos bien. Son los ayuntamientos, son las entidades locales las que tienen la responsabilidad de aplicar esas recetas haciendo uso de estos fondos. Sabemos que, en efecto, el 70% de las emisiones de CO2 se generan en las ciudades, pero es que además de estas emisiones, la mayoría se deben al sector transporte, ya que la generación de energía eléctrica, que hasta 2018 era históricamente el más contaminador por el uso del carbón y de combustibles fósiles, pues gracias a la implementación de energías renovables se ha ido reduciendo ese impacto. Sin embargo, en el transporte no hemos vivido una transformación similar. A pesar de que tenemos transportes que funcionan totalmente con electricidad, sigue siendo un sector, sobre todo la carretera, que depende de combustibles fósiles. Ya digo, las recetas las sabemos, es apostar por más transporte público, por más proximidad, por diseñar las ciudades de forma que tengamos que minimizar los desplazamientos obligados, que en nuestro día a día no nos veamos obligados a coger el coche para atender necesidades básicas, como ir al médico, como ir al colegio, a ser posible ir al trabajo, la gente que pueda teletrabajar o
elegir el lugar donde trabaja y disponer de una oferta de transporte público y de movilidad no motorizada, de andar y de ir en bicicleta, que nos permita que el coche sea la excepción y no la norma en nuestras ciudades. Y esto está en la mano de los ayuntamientos. Y ya está legalizado esto. Las restricciones al coche son una medida clave en materia de movilidad. De hecho, según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, desde este año las ciudades de más de 50.000 habitantes deberían tener zonas de bajas emisiones para limitar el tráfico. Eso son 149 urbes españolas. ¿Se está cumpliendo? A día de hoy no, sabemos que no, porque esto tenía que estar en vigor, estas zonas de bajas emisiones tenían que estar en vigor desde el 1 de enero de este año, pero precisamente porque hay unas elecciones municipales, una campaña electoral, muchos ayuntamientos han sido reticentes a la hora de implantar estas zonas. Y esto es una verdadera lástima, porque sabemos que estas medidas funcionan. Primero, lo sabemos porque lo dice la evidencia científica, porque el mundo académico coincide tanto con la Unión Europea como con el Ministerio de Transportes, en cuáles son las soluciones a aplicar. Por eso se aplican estas normas como las zonas de bajas emisiones. Por eso hay una ley de movilidad que está ahora mismo en trámite que dice que hay que priorizar los modos sostenibles y que los ayuntamientos tienen que responder. Y sin embargo, a pesar de este consenso, cuando bajamos a la política local, a lo que estamos debatiendo ahora mismo en campaña, vemos que se utiliza la movilidad como una arma arrojadiza y muchas veces con un lenguaje populista, pero sabemos que esas medidas funcionan porque pese a las amenazas y pese a las bravuconadas de algunos partidos políticos, cuando luego llega la hora de la verdad, esas amenazas de que van a desmontar carriles bici, de que van a quitar las zonas de bajas emisiones, de que van a dar más espacio al coche, luego no se cumplen porque saben que en el fondo es impopular. Entonces, si sabemos que una movilidad sostenible es popular, vamos a promoverla y vamos a ser valientes a la hora de aplicar estas medidas. Si salimos un poquito de las ciudades, tú en el programa sobre Renfe nos recordabas que en España hay un exceso de transporte por carretera. ¿Qué medidas deben tomar las provincias y las comunidades para fortalecer conexiones sostenibles? Pues hay que jugar con la oferta y hay que jugar con la intermodalidad. Con la oferta, por el sentido de que en las ciudades sabemos que hay un alto uso del transporte público, más o menos Madrid o Barcelona, más de la mitad de los desplazamientos se realizan más de un tercio de los desplazamientos se realizan en transporte público y más de la mitad se hacen en modos sostenibles. Y sin embargo, cuando vamos a desplazamientos más interurbanos, salimos afuera de la ciudad, este porcentaje se invierte en favor del coche. Podríamos actuar también sobre el precio, pero ahora estamos viviendo una época donde las tarifas de transporte son muy baratas gracias a una serie de ayudas del gobierno, pero nos toca actuar ahora sobre la oferta, es decir, que el transporte público sea más barato, que ya lo es, y que además sirva para cubrir las necesidades de la gente, disponiendo de horarios adecuados y de una disponibilidad que nos permita cubrir estas necesidades. Para atender esta oferta no se trata de poner un montón de trenes o un montón de autobuses en todas partes, sino de elegir el modo de transporte más adecuado para cada circunstancia. Y aquí es donde entra la intermodalidad. A día de hoy todavía no tenemos trenes coordinados con autobuses que puedan llegar y salir a la misma hora, o sistemas de transporte a demanda, incluso taxis rurales con tarifas económicas, que en algunas diputaciones sí que se están ensayando con ellos, pero que son esenciales para atender la movilidad en estas zonas donde la población es cada vez más envejecida, lo comentaba Inés anteriormente. Tenemos una población rural cada vez más envejecida y al mismo tiempo cada vez más dependiente del coche. Los estamos prácticamente encerrando, ¿no? Cuando esta gente no pueda conducir, ¿cómo se van a atender sus necesidades básicas? Insisto, hay que atender estas tres variables: el precio, la disponibilidad y la intermodalidad. Y nos falla solo la última de ellas, que se está trabajando a través de la Ley de Movilidad para conseguir esa coordinación entre los diferentes modos de transporte. Adrián, hoy entra en vigor en Francia la prohibición de vuelos de corta distancia cuando haya una alternativa en tren de menos de 2 horas. ¿Te parece una medida valiente, una medida a seguir? Me parece, por un lado, una medida cobarde, porque esto ha generado mucho debate en Francia. En la propia Asamblea Climática se hablaba de extenderlo a 4 o 6 horas. Si bajamos a la práctica, pues se queda en apenas, creo que afecta a 3 rutas en toda Francia. Es decir, es una medida que tiene una potente carga simbólica, pero no es efectiva en términos de una reducción real del número de vuelos. Pero es muy simbólica porque señala al sector de la aviación como un potencial contaminador, que hasta ahora estaba al margen, precisamente porque como la carretera abarcaba casi el total de emisiones, no prestábamos atención a cuántas eran las emisiones del sector de la aviación. Obviamente que la carretera va a contaminar más que el avión, porque la gente tiende a conducir todos los días, pero no se coge un avión todos los días, a no ser que seas algún multimillonario.
pero es cierto que las emisiones per cápita por cada viaje en avión son las más elevadas, con mucha diferencia, y que además tenemos alternativas que desploman totalmente este índice de emisiones, como es el ferrocarril de larga distancia. Aquí en España estamos viviendo un fenómeno similar sin necesidad de aplicar la prohibición. Sabemos que allí donde hay una buena conexión de alta velocidad con tarifas económicas y disponibilidad de trenes, la demanda se vuelca prácticamente su totalidad al tren. El puente aéreo, que en su día fue un servicio ejemplar, está de capa caída, porque es el Madrid-Barcelona, el AVE, el que está acaparando la mayor cuota de mercado. Es posible que en España estemos viendo un efecto similar sin necesidad de aplicar esa legislación, que ya digo, tiene una importante carga simbólica por el mensaje que lanza a la ciudadanía de que hay unos medios que contaminan muy poco y otros que contaminan muchísimo. Lo fue en tu anterior viaje a esta república y vuelve a ser un gusto escucharte. Adrián Fernández es director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y experto, como escucháis, en movilidad sostenible. Un abrazo muy fuerte. Gracias por subirte a nuestro tren. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y de ese tren nos toca bajarnos porque es el momento de volver a casa. Suena Our House, de Madness. Sí, es la banda sonora ideal para abrirle las puertas de la nuestra a Jaime Palomera, doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona, director del Instituto de Investigación Urbana de la Ciudad Condal y uno de los portavoces del sindicato de yogaters. Jaime, crudos días. Crudos días, ¿cómo estáis? ¿Por qué deberíamos pensar en vivienda antes de votar? Bueno, ahora mismo la vivienda es el principal factor de desigualdad en nuestro país. No hay nada que enriquezca o empobrezca tanto como la vivienda. Y por lo tanto, bueno, cualquier persona que nos esté escuchando sabrá que es un reto y una necesidad que no está garantizada ahora mismo. Hace unos días, precisamente para intentar garantizar una vivienda digna, se aprobó la primera ley de vivienda de la democracia. Votos emitidos 252, sí 134, no 117, abstenciones 1. Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales. Y dentro de las distintas críticas a este texto legal pudimos leer que tú lo has calificado como una farsa. ¿Por qué, Jaime? Bueno, no, en realidad, justamente hace unos días escribí un artículo donde decía que no es ni una farsa ni tampoco es una revolución o un cambio de paradigma. Es una ley que apunta maneras, que plantea cambios importantes, pero que en muchos de los ámbitos donde plantea cambios se queda un poco corta. Pero bueno, hay elementos que van a tener un impacto claramente y hay que ver qué sucede en los próximos meses y años. Claro, aunque ya lo analizamos contigo entonces, recordemos para ti cuáles crees que son los avances que puede traer esta ley y cuáles son las medidas que no son suficientes. Sí, bueno, en primer lugar, como sabéis, finalmente se ha aprobado una regulación de precios, pero sabéis que es una regulación que se va a aplicar de manera condicional, es decir, si la comunidad autónoma quiere regular los precios, es una regulación que va más lejos de lo que quería buena parte del gobierno, y esto hay que decirlo, y al mismo tiempo hay también que saber reconocer que los precios no van a dejar de aumentar. Lo que hace esta regulación es impedir que aumenten de forma salvaje, como han venido haciendo en los últimos años, y que sean subidas más moderadas. Esa es una primera cuestión. Hay otra que es la de los honorarios, las comisiones que las inmobiliarias hoy siguen cobrando a los inquilinos de forma general por un servicio que dan al casero. Esto, a partir del momento en que la ley se apruebe, va a estar prohibido en todas partes. Y hablamos no solamente de terminar con una injusticia, sino también con desarticular uno de los principales mecanismos de parte del mercado inmobiliario para extraer rentas. Hablamos de que solamente en Cataluña, en 2021, tenemos datos de esto solo en Cataluña, en 2021 las inmobiliarias cobraron 140 millones de euros a los inquilinos en concepto de honorarios. Claro, en el momento en que prohíbes esto, estás desarticulando una forma de trabajar para muchas inmobiliarias. Vamos a ver qué sucede. Claro, aquí la cuestión va a ser ver si las comunidades autónomas y los ayuntamientos hacen que se cumpla la ley, porque sabemos que en otros países este tipo de medidas se ha aprobado y luego no se cumple. Y luego, finalmente, por hacerlo corto, está la cuestión de la vivienda protegida. Sabéis que tenemos un parque realmente exiguo de vivienda pública que apenas alcanza el 2%. Está años luz, por ejemplo, del parque de vivienda que tiene Francia, que está en un 20%. ¿Qué dice esta ley?
por un lado, plantea que ya no se va a poder hacer lo que venimos haciendo desde los años 60, que es que se hace vivienda protegida con ayudas públicas y luego, al cabo de 10 o 20 años, esa vivienda protegida pasa al mercado y además pasa a alimentar burbujas. Esto va a estar prohibido, la vivienda protegida lo va a ser a perpetuidad, de forma general. El gran problema de la ley es que no dice de dónde van a salir las nuevas viviendas. El presupuesto en vivienda sigue siendo un 0,5% del PIB, que es muy bajo, está por debajo de los estándares europeos, por lo tanto no aumentas la inversión entre 2023 y 2026, no vas a hacer más viviendas con más recursos públicos y tampoco dice si las vas a sacar, pues por ejemplo, de la Sareb o de donde consideres necesario. Por lo tanto, es lo que os decía antes, la ley dice, oye, vamos a hacer vivienda protegida, pero no te explica cómo y no da sobre todo recursos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que son quienes lo tienen que hacer. Este 28M votamos a los ayuntamientos y a las regiones. ¿Esta ley da poderes a esos niveles administrativos para hacer una política de vivienda valiente? Sí, en algunos sentidos sí lo hace. Por ejemplo, hablábamos de la regulación del alquiler. Esto va a depender de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Y efectivamente ahí va a depender de la voluntad política de cada ayuntamiento. Es decir, que ahora mismo la gente que está pensando en su voto tiene que saber, por ejemplo, todo aquel que viva de alquiler o que conozca a alguien que vive de alquiler al que quiere y que tiene problemas, pues tiene que saber que con su voto seguramente va a decidir si se regula el precio del alquiler o no y si a esa persona le pueden seguir subiendo de forma abusiva o no. Luego también en el ámbito de la vivienda protegida también da herramientas. Y bueno, hay otros ámbitos en los que sí, en los que no voy a entrar en detalle porque creo que aburriría a vuestra audiencia, pero los ayuntamientos... Son muy pacientes. Es decir, el color político del ayuntamiento va a determinar si la ley de vivienda tiene efectos o no, realmente. La semana pasada conversamos con Jorge Dioni, que acaba de publicar El malestar de las ciudades, sobre cómo éstas se vuelcan hacia el turismo expulsando al habitante local. ¿De qué manera el turismo está condicionando esa situación habitacional en las principales ciudades de España y cómo se ataja ese problema? Bueno, tenemos la suerte de que en los últimos 15 años se han publicado un montón de artículos científicos que demuestran empíricamente que en los barrios, en las zonas urbanas, donde hay una concentración importante de vivienda turística, hay un mayor crecimiento del precio y un mayor número de expulsiones. Por lo tanto, sabemos, porque los datos así lo demuestran, que la vivienda turística tiene un efecto negativo en el sistema de vivienda, es decir, hace que aumenten los precios y que la gente lo pase peor. Y además también tiene efectos destructivos en la convivencia, en la coexistencia vecinal. Cualquier persona que viva en una escalera con un número importante o significativo de pisos turísticos sabe de lo que estamos hablando. Esto impacta en la calidad de vida de los barrios. Pero bueno, sobre la cuestión turística, lo que sí es cierto es que ahí sí que, independientemente de lo que haya hecho el Estado, esto depende sobre todo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Claro, y hay algunas de esas comunidades, como por ejemplo la de Madrid, que dicen que se declararán en rebeldía frente a la ley. Bueno, en Madrid yo creo que no es ningún secreto que Ayuso y el PP forman una alianza estructural con la patronal inmobiliaria. Es decir, cuando sale a hablar Ayuso no está defendiendo un argumentario que ella haya redactado. Ese argumentario es exactamente el que están elaborando desde las sedes de la patronal inmobiliaria. Y lo que está haciendo ahí el Partido Popular es quedar bien con un sector económico muy poderoso y también me imagino que consideran que la mayor parte de Madrid pues no tiene un problema de vivienda, porque realmente, si no, cuesta de entender. Sí, se ve claramente que no se han dado un paseo por la ciudad o que no han preguntado a los ciudadanos. Hablemos para terminar de los jóvenes, Jaime. Escuchamos a Los Tronchos y su tema V de vivienda, lo que nos da pie a plantearnos dónde quedan los jóvenes dentro de estas políticas. ¿Alguien ha pensado en ellos? ¿Qué propuestas podrían facilitar su acceso a una casa? En realidad, a los jóvenes les beneficiarán medidas que beneficien al conjunto de la población. Creo que
cometemos un pequeño error cuando planteamos el problema de la vivienda como un problema de jóvenes. Por ejemplo, acabamos de publicar un estudio en el instituto donde lo que mostramos es que, se demuestra con los datos del estudio que la mayoría de personas que viven de alquiler en Barcelona son mayores de 35 años. El 65% de la gente que vive de alquiler en la ciudad con mayor mercado de alquiler del Estado, que es Barcelona, ¿sí?, pues tiene más de 35 años. Esto significa que, por lo tanto, el problema de la vivienda afecta a los menores de 35 y a los mayores de 35. Uh-huh. Y, por lo tanto, en lo que hay que pensar son en medidas globales. Hay mucha gente que cuando se habla de los problemas de los jóvenes, pues nos escriben, ¿no? Escriben por Twitter y por redes enfadados y dicen, oye, yo tengo 40, 45, 50 años, llevo sufriendo este problema desde hace 20, no tengo la capacidad para comprar una vivienda y sigo malviviendo en el mercado del alquiler. Por lo tanto, cualquier política de vivienda debe ser una política de vivienda global. Y en ese sentido, estas ayudas que, por ejemplo, ha anunciado Pedro Sánchez en campaña, como dar avales, ayudas a la compra a los jóvenes, además de que no tiene demasiado sentido, porque estás dejando fuera buena parte de la población que tiene problemas de acceso a la vivienda, no van a solucionar el problema porque este tipo de ayudas lo que hacen es encarecer globalmente los precios de venta. Por lo tanto, insisto, hay que pensar en medidas globales que lo que tengan en cuenta es que hay una parte de la población que no tiene acceso a la propiedad, que no va a heredar. Según la encuesta que hemos hecho en Barcelona, 7 de cada 10 inquilinos no esperan heredar ninguna vivienda. Y esos son los menores de 35 y los mayores de 35. Por lo tanto, hay que pensar en medidas que den solución a este problema con una mirada generosa y global. Sí, porque esa medida de los avales no solo va a encarecer los precios, sino que está ayudando a los bancos. Es que el dinero se le está dando al banco, se le está dando ese colchón a parte del problema. Jaime. Efectivamente, como sabréis, hace unos años Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, ya lo decía en muchas entrevistas. Lo podéis buscar por internet, se encuentra fácil en Google. Tiene una entrevista que circuló mucho con El País, donde decía que lo que había que hacer es exactamente, pero calcado, a lo que ahora mismo ha anunciado Pedro Sánchez, que es dar ayudas a los jóvenes para poder comprar y que el Estado avale pues hasta un 20% de la hipoteca. Esta medida, supongo que no tendremos tiempo para entrar en esto, pero sabemos, por lo que ha pasado en países como Inglaterra, que solo llegan a las personas que ya podrían acceder a la compra, no llegan a los que realmente necesitan poder acceder a una vivienda, y además tiene un efecto negativo porque incrementan los precios en todo el mercado y, como decías, a quien más le interesa es al sistema financiero y de forma legítima. Es decir, el sistema bancario, para crecer, para sostenerse, no solo para crecer, necesita aumentar el número de hipotecas que da cada año, porque el negocio hipotecario es un pilar del negocio bancario desde hace décadas. Y por lo tanto digo que es legítimo, porque son intereses, digamos, empresariales que tienen, pero no es legítimo que los defienda el poder público. No, y lo ha hecho también el Partido Popular en comunidades que gobierna como la gallega o la murciana. Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Llogaters de Barcelona, como siempre, muchísimas gracias en esta casa, eres bienvenido siempre. Un placer enorme, un abrazo. Podemos estar todos y todas de acuerdo con que una parte fundamental de mantener un hogar son los impuestos. Y para hablar de ello hemos llamado a uno de nuestros economistas de referencia que estuvo por aquí hace poco para ayudarnos a arrojar luz sobre el endemoniado sistema de ayudas públicas en este país. Él es Juan Jimeno, catedrático de Economía Aplicada, Economía Política y Hacienda Pública en la UNED y miembro de Economistas Frente a la Crisis, de la Fundación Economistas Sin Fronteras y de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Juan, crudos días y bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Encantado de volver por aquí. ¿Por qué es importante que hablemos de fiscalidad de cara a unas elecciones municipales y autonómicas? Bueno, porque hemos hablado de servicios públicos, de sanidad, de educación, de dependencia, de vivienda, y todo eso se paga con dinero. Eso, los impuestos son la garantía de nuestros derechos y si queremos esos derechos tenemos que hablar de los impuestos para pagarlos y asegurarlos. Juan, ¿y qué depende de las comunidades y de los ayuntamientos y qué pueden hacer y deberían hacer en esa materia? Claro, las comunidades tienen más margen que los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen un sistema más restrictivo,
también tienen menos competencias. Las grandes competencias sociales están en las comunidades autónomas, que tienen una parte de participación en ingresos del Estado sobre la que pueden incidir subiendo o bajando un poco su margen. La verdad es que, como se ha descrito, por ejemplo, al hablar de sanidad, pues bajar impuestos ahora nos tienen que decir que nos van a seguir recortando en gastos, ¿no? Porque esto de que bajar impuestos hace que se recaude más es mentira absolutamente, ¿no? Y luego, por otro lado, pues está el debate sobre determinados impuestos como patrimonio y sucesiones, que esos sí son competencia en cuanto a la presión fiscal de las comunidades autónomas y que se ha iniciado una cierta competencia a la baja muy peligrosa. De hecho, te queríamos preguntar por ese dumping fiscal, por esa competencia desleal. ¿Qué comunidades autónomas se benefician de esa táctica? ¿Deberíamos tender a armonizar nuestros sistemas fiscales? Sí, parece claro que hay que intentar armonizar. Lo mismo que en Europa se pide que no haya esos lugares de privilegio que hacen que empresas se desplacen ficticiamente para conseguir pagar menos impuestos, pues en España tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Más todavía cuando se trata de los impuestos patrimonio y sobre todo sucesiones, que son claves en la equidad, ¿no? Recordemos que las herencias explican el 70% de las diferencias que existen en la distribución de la renta, ¿no? Y por lo tanto, el llevar a la baja esa competencia en sucesiones significa que perpetuamos la desigualdad, reducimos la igualdad de oportunidades y, sobre todo, hacemos más regresiva el sistema fiscal, ¿no? Por lo tanto, primero deberían revisarse, ¿no? Esos impuestos tienen una legislación muy anticuada y quizá convendría actualizarla, pero sobre todo hay que garantizar unos mínimos de presión que garanticen un sistema más justo y una suficiencia impositiva, ¿no? Claro, la Comunidad de Madrid es la que lo tiene desde hace tiempo, esa bajada prácticamente al 0% de esos impuestos del patrimonio de sucesiones, a la que se ha sumado la Comunidad Autónoma Andaluza. ¿Qué candidaturas plantean medidas en este sentido para cambiar esto? Pues en general a partir de las candidaturas del Partido Popular, de Vox, del mismo Ciudadanos, hablan permanentemente de bajar impuestos, ¿no? Porque en otras comunidades, a veces se ha hecho en Valencia, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en la misma candidatura del PSOE en Madrid, hablan de reducir impuestos, pero subiendo impuestos en los niveles más altos, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta ahora es que las reducciones impositivas han beneficiado fundamentalmente a los niveles altos de renta, que son los que se han ahorrado muchísimos millones en patrimonio, sucesiones y también en renta, ¿no? Porque al final las reducciones en renta que se han hecho en esas comunidades, en Madrid, Andalucía, Galicia, etcétera, son nada, euros, ¿no? Pocos euros al año para la mayoría de la gente. Solo los niveles altos son los que se han beneficiado. Por lo tanto, lo que hay que ver es, primero, eso, qué servicios públicos queremos y qué impuestos necesitamos para garantizarlos. Y segundo, cuando se habla de reformas en la imposición, ¿a quiénes benefician en concreto? Porque unas reformas no son iguales que otras. Más allá del patrimonio o del impuesto de sucesiones, ¿hay buenas propuestas en los programas del 28M en materia de fiscalidad? No he profundizado demasiado, ¿no? Hay algunas propuestas por el lado de las prestaciones, por el lado de impuestos he visto menos, ¿no? Sí que se habla eso de recuperar la presión fiscal sobre sucesiones y patrimonio donde se ha perdido, y algunos casos que he citado de reformas bajando a los niveles más bajos de renta la imposición para subirlos a los más altos, ¿no? Pero tampoco puedo entrar al detalle porque las candidaturas son muchas, pero no he visto grandes ofertas en este campo. Y Juan, ¿qué reformas fiscales se han hecho bien en el ámbito autonómico? Pues el problema está en que llevamos 10 años en que debía haberse revisado el sistema fiscal autonómico, porque se dijo que en 2013 se revisaría y no se ha hecho, ¿no? No hay valentía para hacerlo. Yo creo que en este clima de polarización en el que estamos, pues el diálogo es muy difícil, pero es absolutamente esencial. Es fundamental aumentar la corresponsabilidad, es decir, que cada comunidad autónoma tenga los recursos necesarios para hacer frente a sus competencias y sin necesidad de instancias ajenas,
pues poder subir, bajar la presión fiscal para tener los recursos que necesita y no estar permanentemente llorando que sí, comillas, Madrid, ¿no? por la administración central no me da dinero, ¿no? Es decir, oiga, si usted tiene capacidad impositiva, pues si quiere gastar más, recaude más. Y si quiere usted bajar impuestos, pues diga qué es lo que va a recortar en prestaciones sociales y en gasto público. Si es que está claro, si no se recauda más, es imposible poder gastar más, invertir más en los servicios sociales, como bien explica Juan Jimeno, que es catedrático de Economía, miembro de Economistas frente a la Crisis y expertísimo en fiscalidad. Juan, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Bueno, y así hemos terminado este repaso, que dicen los oyentes que está yendo muy bien, que gracias por un programa como este. Pues de nada, pero esto cuesta, ¿eh? Sí, claro que cuesta. En cumplimiento de la legalidad, a continuación les ofreceremos unos minutos de información electoral. Precisamente porque queremos seguir hablando con esta libertad de lo que falta por hacer en sanidad, en educación, en dependencia, en vivienda, en fiscalidad y en cambio climático, os necesitamos. Ayudadnos a proclamar la República independiente de la radio. No lo pido yo, os lo pide nuestro presidente. Ciudadanos de la próxima República Independiente de la Radio, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Me llena de orgullo y satisfacción anunciaros que en la primera semana hemos alcanzado el primer objetivo para la financiación de nuestra pequeña gran república. La contribución de 1 millar de futuros ciudadanos ha superado los 41.600 euros que costará la construcción de nuestro estudio. Esto garantiza que sus aportaciones ya no se pierdan como lágrimas en la lluvia. Habéis puesto la primera piedra de esta república, pero vamos a por la república entera, a por el máximo, a por los 40.000 restantes que necesitamos para el equipo, el mobiliario y las obras del Escorial para convertir el local en un lugar de encuentro. Muchos preguntáis, ¿qué puede hacer esta república por vosotros? Puede hacer y ha hecho mucho. Cada semana 5 capítulos, más de 1.200 desde hace 9 temporadas. Unas 2.000 horas de radio libre y pensamiento crítico, muchas más, si contáis los años antes de que fuéramos independientes. Y 2 festivales de música y centenares de conciertos, de programas en directo en tu ciudad y en los teatros y programas especiales en Palestina, el Sáhara, Cracovia o Lesbos. Así que más que preguntarte qué puede hacer esta república por ti, es el momento de que te preguntes qué puedes hacer tú por la república. Ayuda a hacerla realidad. Ayúdanos a proclamarla. Sí se puede. Yes, we can. Vamos que nos vamos. Oye, ¿no te ha parecido como muy familiar esta voz del presidente? ¿Se parece yo el presidente no, tampoco lo tengo tan cerca. ¿No lo había escuchado? No me suena mucho, no sé. A mí me ha parecido que su voz, sí, se parece a alguien que conocemos. Bueno, lo pensaré. Sí, bueno, por cierto, amado presidente, llevamos ya 51.600 euros en nuestro crowdfunding. El mínimo para hacer realidad nuestro estudio, como diría Joe Bonamassa, como dice Joe Bonamassa en su nueva canción, tengo ganas de gritarlo. Bueno, más que el mínimo. Ya llevamos 10.000 euros más que el mínimo. Pero la realidad es que vamos a por el óptimo, a por el puto óptimo. Y para convertirlo en un espacio abierto, sin censura y en el que todas podéis participar. Bueno, pues ya sabes, si quieres hacer realidad esta República Independiente de la Radio, entra en goteo.cc/vamos a proclamar la República, que la vamos a proclamar, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Hombre, claro que sí, vamos a llegar, como dice Irene Valiente, al puto óptimo. I wanna shout about it, que dice Joe Bonamassa. Y mañana vamos a gritar y bien alto algunas verdades del barquero. ¿De qué hablamos en el programa de mañana, Violeta? Mañana hablamos de este compendio de nombres que son Ana Rosa, Jorge Javier Vázquez, Mediaset, Jaume Rouras, Casals, todo el trasfondo de bajo fondo y altos despachos que hay en el oligopolio mediático español. ¿Quién controla los medios mañana en carne cruda sin ningún tipo de censuras? Hasta entonces... que la radio os acompañe. Rojos y maricones es lo que hay en ese programa.